Bueno, hoy tenemos como invitada a Evelyn Leighton, de Chile, psicóloga de la Universidad de Chile, psicoterapeuta y supervisora acreditada, máster en psicoterapia breve estratégica con el modelo de Giorgio Nardone, psicoterapeuta oficial y afiliada al Centro di Terapia Estratégica di Arezzo, Italia, y responsable de la sede didáctica del mismo en Chile. Bueno, bienvenida Evelyn, la verdad es que un gusto tenerte, por ahí nos conocíamos de otros medios, Facebook, mail, pero bueno, ahora tenemos la oportunidad de tenerte y como sabemos que tenés una gran trayectoria en el modelo estratégico, nos pareció muy interesante empezar, digamos, contigo a hablar un poquito de esto. Muchas gracias, Esther. Muchas gracias por haber creado esta instancia. Bueno, para empezar, ¿cuál sería la relación del modelo sistémico con las terapias estratégicas? Bueno, si englobamos como el gran modelo sistémico, yo lo entiendo como todos aquellos modelos y enfoques de psicoterapia y de intervención en las personas, ¿cierto?, que se basan en la teoría general del sistema, como que tenemos eso en común. Hay varios modelos, enfoques y desarrollos teóricos que han tenido ese fundamento epistemológico en común, de tal manera que la primera relación que puedo hacer yo entre el modelo sistémico como muy general y lo que se llama la terapia estratégica, o nosotros la llamamos la terapia breve estratégica o psicoterapia breve estratégica. Entonces es que tenemos ese fundamento epistemológico en común. Ahora, en diversos grados también compartimos la base epistemológica constructivista, por ejemplo, con la terapia narrativa un poquitito más, con otros modelos un poquito menos, pero también tenemos esa base epistemológica en común. Así que yo diría que eso es, todo lo que sea psicoterapia estratégica significa que siempre estamos entendiendo el funcionamiento del ser humano en su entorno como una constante interacción y comunicación, ¿cierto?, entre este individuo entendido como un sistema abierto, ¿cierto?, y un sistema vivo, que está en permanente interacción con su entorno, con el contexto, según lo percibe, según lo entiende, y a la vez también entendemos el funcionamiento mismo del individuo como un sistema que también, cuyos elementos, aspectos, distintos aspectos del funcionamiento humano, ¿cierto?, sobre todo psicológico, también están en permanente interacción. ¿Mm? Compartimos varios principios de la teoría general de sistemas, como por ejemplo, para nosotros es muy importante el principio de la causalidad circular versus la causalidad lineal, ¿cierto? Que no nos pone en la situación de empezar a preguntarnos por qué una persona actúa de esta manera o cuál fue la causa de que tenga este problema o este síntoma o este trastorno, ¿cierto?, psicopatológico, sino que en realidad, de partida, si nos hiciéramos esa pregunta, nos perderíamos buscando la respuesta, ya que no somos tan simples así como para encontrar una causa ni siquiera de un síntoma, ni menos aún una manera de funcionar, una personalidad o un cuadro psicopatológico. Siempre hay una multitud de factores y causas, pero sobre todo nos interesa mucho más centrarnos, ¿cierto?, en esta causalidad circular para comenzar, ¿cierto?, donde no hay un comienzo y un fin, sino que todos los elementos de un sistema están interrelacionados dinámicamente en una permanente interrelación entre sí mismos, los elementos del individuo y con su entorno. Y todo el efecto de la retroalimentación y de las experiencias que tiene en la interacción con el interno, con el contexto, ¿cierto? De tal manera que eso tenemos en común, todos los que trabajamos con una terapia que tiene este fundamento sistémico, vamos a estar siempre tomando eso en cuenta. Y Evelyn, ¿qué serían las terapias estratégicas? ¿Qué sería lo Sí. específico de las terapias estratégicas? Exacto, sí.
Sí, bueno, la terapia estratégica me encanta un poquito de historia. La terapia estratégica empieza a ser mencionada como tal en el Mental Research Institute, ¿cierto? En Palo Alto, con Jay Haley, que claramente es el primero que obtiene todas estas influencias, ¿cierto?, de lo que estaba haciendo Milton Erickson en Arizona, sin que hubiese mucha conceptualización ni nada escrito, ¿cierto?, que es una característica de todo el trabajo genial de Milton Erickson, pero sí estaba toda esta influencia de cómo él utilizaba la comunicación, ¿cierto? Y utilizaba todos los recursos e intervenía de esta manera como tan estratégica, en el sentido de que con muy pocas sesiones, en muy poco tiempo, lograba hacer una intervención, ¿cierto? Ideal, una intervención, porque era muy creativo, un genio realmente, y entonces lograba hacer esta intervención que producía cambio en tiempo breve, de tal manera que esa fue una característica que compartieron todos los fundadores del Mental Research Institute, que les gustó este aspecto de eficiencia, ¿cierto? Y entonces ahí tomaron algunos elementos de Milton Erickson, ¿cierto? Y también se interesó Jay Haley, ¿cierto? Que fue el primero que utilizó el nombre terapia estratégica, aun cuando él la aplicaba a la terapia familiar estratégica, y ahí hizo su mayor contribución y desarrollo teórico, pero también influyó en que llegara a utilizar este término aplicado a la psicoterapia, la influencia de Gregory Bateson, ¿cierto? De todo su pragmatismo de la comunicación y cómo eso era tremendamente importante en el funcionamiento de la familia y cómo la familia, ¿cierto?, influía con sus interacciones, sus patrones de comunicación, en la configuración y mantención de diversos tipos de trastornos psicológicos. Así que así sale mencionada por primera vez la terapia estratégica, y a quien se une muy activamente en el desarrollo, el comienzo del desarrollo de la terapia estratégica es Paul Václavic, ¿cierto? Paul Václavic, psicólogo, de todas maneras se interesó por la terapia estratégica y ya también compartía este interés de todos los fundadores del Mental Research Institute por la eficiencia, de tal manera que empieza ya a configurar la terapia breve estratégica, breve en el sentido de la eficiencia, de en pocas sesiones, ¿cierto? Con el menor cambio posible inducido, lograr el mayor efecto posible de cambio hacia el buen funcionamiento. Entonces, Paul Václavic unió todos estos conceptos, ¿cierto? Obviamente con la base sistémica y este interés por la terapia breve, muy, muy eficiente, intervenciones, por lo tanto, muy bien planeadas y pensadas para producir el máximo efecto, y también este interés ya estratégico, que significa que hay un plan, que significa que se quiere inducir un cambio, y el terapeuta en ese caso adquiere un rol más activo en propiciar este cambio, ¿cierto? Eh, entonces, yo diría que Paul Václavic fue el que primero de partida escribió el libro junto con Giorgio Nardone, su discípulo directo, ¿cierto? Entonces, ellos dos fueron los primeros que escribieron este libro, Terapia Breve Estratégica, y así fue como se dio comienzo a lo que en este momento es un modelo que está difundido en todos los continentes, en todo el mundo. Afortunadamente hay muchos, muchos libros. El más prolífico en escribir ha sido, por supuesto, Giorgio Nardone, que es increíble, lo trabajador, increíble, aparte de ser genial en sus sesiones de psicoterapia, que he tenido el honor de ver montones de sesiones de psicoterapia con el profesor Giorgio Nardone, ¿cierto? Interviniendo muy, muy hábilmente. Él también ha escrito muchos libros, ha hecho mucha investigación, mucho desarrollo teórico, y entonces él fue más allá de Paul Václavic. Con Paul Václavic ya comenzaron a escribir y ya agregaron algo más del modelo como raíz que surge en el Mental Research Institute, ¿cierto? Que era el intervenir directamente en la solución intentada, ¿cierto? Que este constructo que ellos lo identificaron como crucial en la creación y mantención de la psicopatología de un miembro de la familia, ¿cierto? Entonces, el paciente identificado, ellos
empiezan a agregar al bloqueo de la solución intentada, empiezan a agregar otros elementos, y desde el primer libro, al asociarse, ¿cierto?, Paul Václavic con Giorgio Nardone, su discípulo, comienzan además a advertir que, a centrarse más en el funcionamiento de los problemas, del funcionamiento del problema, y empiezan a advertir que hay cierto tipo de problemas que tienen un funcionamiento en común, y entonces van más allá, ya desde su primer libro publicado, juntos en desarrollar un protocolo de tratamiento, es decir, como nos interesa en la terapia estratégica, el funcionamiento del problema, cómo se crea, cómo se mantiene, ¿cierto?, en el presente, porque un problema puede estar influido por una multitud de factores, sin duda, que van configurando nuestra percepción de ciertas situaciones, tanto de nosotros mismos como de los demás, como del mundo. Hay montones de factores involucrados en eso, y ellos empiezan a darse cuenta entonces que hay soluciones intentadas que son comunes para cierto tipo de problemas, y que en este momento, en el momento presente, se puede intervenir no solo como bloqueando estas soluciones intentadas de tal manera que se desmorona todo el funcionamiento del problema, se soluciona el problema, se elimina el problema, sino que se comienza a ver que se puede utilizar ciertas prescripciones que dan un resultado muy bueno, porque las soluciones intentadas de cada problema hay una buena parte que es en común. Siempre hay que tomar en cuenta que cada individuo es diferente y el contexto de cada individuo es diferente, de tal manera que vamos a tomar en cuenta todo eso al igual. Eso te iba a preguntar, Evelyn. Este tipo de terapias, ¿las podemos utilizar para tratamientos individuales, parejas, familias, instituciones? Exacto, claro. Eso mismo te iba a decir, que es la gran diferencia entre lo que se creó de terapia estratégica en el Mental Research Institute, ¿cierto?, donde Jay Haley fue el primero que utilizó esa palabra, terapia estratégica. Él se enfocó mucho más en la terapia familiar, de tal manera que él desarrolló, digamos, un modelo de terapia familiar estratégica, que él la llamó terapia familiar estructural, ¿cierto?, porque se centraba principalmente en elementos estructurales, dentro de lo que uno puede comprender como estructura de un sistema vivo, dinámico, ¿cierto? Pero Paul Václavic con Giorgio Nardone, ellos dirigieron su mirada al funcionamiento de cada problema en los individuos también, cómo funcionaba el problema dentro, ¿cierto?, un funcionamiento circular que mantenía este problema dentro del funcionamiento de cada individuo. Entonces se enfocaron mucho más en la terapia breve estratégica para terapia individual también, no solo para terapia familiar. Igualmente hay desarrollos en terapia aplicados también para familias y para parejas, pero yo diría que el gran breakthrough, como el gran aporte, sobre todo de Giorgio Nardone, después de que él siguió haciendo mucho desarrollo teórico, después de Paul Václavic incluso, el gran aporte es a la terapia individual también, que esta terapia breve estratégica de esta base sistémica puede ser aplicada también a los problemas de un individuo, sin que tenga que participar la familia en el tratamiento. Nombraste a los grandes de la terapia sistémica, y bueno, uno de nuestros contemporáneos es el profesor Nardone, ¿no? ¿Cómo es tu experiencia de haber trabajado con él y ser representante de él en Chile? Bueno, es algo realmente muy importante para mí. Hace algún tiempo me di el gusto de escribir algo, compartir algo de lo que fue mi experiencia de conocer al profesor Nardone, que fue para mí un antes y un después. O sea, ya había sido un cambio revolucionario en mi mente, dentro de como era yo psicóloga y psicoterapeuta desde recién titulada, desde muy joven que empecé a trabajar en psicoterapia,
cuando conocí al doctor Václavic, ¿cierto? Que fue un cambio, pero increíble para mí, nunca más dejé de leer y estudiar terapia estratégica. Y él ya estaba escribiendo libros con el profesor Nardone, así que desde entonces pasaron años y años, y yo siempre leyendo, solamente desde Chile, imagínate, leyendo los libros, y cuando iba a Estados Unidos comprando libros también de terapia estratégica siempre, pero en algún momento ya decidí empezar a buscar, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Hago un doctorado o hago una formación en terapia estratégica, pero con los grandes, digamos, algo realmente bueno? Y afortunadamente me decidí por hacer el máster en terapia breve estratégica, ese programa desarrollado por el profesor Nardone, que gracias a eso se ha difundido por muchos países de varios continentes. Y entonces viajé a México porque me averigüé dónde daban este máster en terapia estratégica del modelo del profesor Nardone, y estaba en toda Europa, por supuesto, en Italia, en España, en Irlanda, en varios países, ¿cierto? En Francia, pero también averigüé que estaba en México, o sea, que era lo más cerca de Chile. Entonces, no fue por el idioma que lo escogí, porque yo en realidad me hubiese gustado mucho más hacerlo en Irlanda, que me siento súper cómoda con el idioma inglés, pero era mucho, mucho más difícil viajar a Irlanda, requería mucho tiempo viajando fuera de mi país. Entonces opté por México y ahí hice el máster en terapia breve estratégica en la sede didáctica de México, ¿cierto? Que está dirigida por Liliana Velarde. Y, y entonces estuve viajando por los 2 años y ahí conocí al profesor Nardone, y cuando conocí al profesor Nardone, otro cambio antes y después para mí, porque conocerlo a él, lo increíble que es, que cuando todas las clases que fui, que lo seguía, todos los talleres que hacía por otras ciudades de México y todo eso, siempre sus conferencias son increíbles, o sea, él se expresa y transmite con una claridad increíble, y siempre hace demostraciones en vivo también, de tal manera que verlo a él en vivo y en directo, logrando el cambio así en pocos minutos, es una experiencia muy, muy, muy bonita. De ahí en adelante me lo planteé como un sueño, o sea, yo quiero traer esto a Chile, estaba hasta México solamente, no había llegado a Sudamérica, yo dije, yo quiero traer esto a Chile, y comencé a hacer un primer intento de traerlo a Chile, al profesor Nardone de visita. Me demoré un poco más de 2 años y lo logré, con la Universidad de los Andes lo logré, y lo trajimos al final a Chile. Fue la primera vez que él vino a Sudamérica, la primera vez que venía a Sudamérica, y vino, y de ahí en adelante me puse el otro objetivo, que era ahora traer este programa de formación en el modelo del prof. Nardone de terapia breve estratégica a Chile, y entonces lo logré también como un año después, eso no me demoré tanto. ¿Por qué no nos contás un poquito qué es lo que hacen en el centro? Sí, en la sede didáctica en Chile, ¿cierto? Del CTS hacemos hasta ahora 2 programas principalmente, que son el máster en psicoterapia breve estratégica del modelo del profesor Giorgio Nardone, y también ofrecemos el programa de máster en comunicación y coaching estratégico, ¿cierto? También desarrollado ese programa por el profesor Nardone. Y entonces los alumnos, que ya van 2 generaciones de chilenos que se han formado, ¿cierto? Con un boliviano, Norman Romey, que afortunadamente también vino para acá a Chile y se graduó con la primera generación del máster en terapia breve estratégica. Ya van 2 generaciones, ahora está la segunda generación en formación. Entonces, los profesores, los docentes del Centro de Terapia Breve Estratégica, del Centro de Terapia Estratégica, perdón, de Arezzo, viajan, los docentes del CTS viajan a Chile. Bueno, viajaban, porque ahora nos hemos adaptado lo más bien, y ahora hemos recurrido, ¿cierto?, a hacer las clases online. Ya van 2 módulos que hemos hecho online,
Eh, es una historia increíble porque el último módulo donde los profesores viajaron a Chile fue Stefano Bartoli, que viajó a Chile justo cuando se produjo el estallido social en Chile, luego la pandemia, así que de ahí en adelante ese ha sido el último módulo con los docentes del CTS presencialmente en Chile, pero ha ido bien, que hemos hecho 2 módulos online y vamos a seguir con los módulos online hasta no sabemos cuándo, ¿cierto? Cuando podamos empezar con las clases presenciales de nuevo. Así lo hacemos, Sí, por módulos. yo creo que a futuro esto va a ser también un poco una mezcla entre online, presencial, ¿no? Creo que Sí, ya hay cosas que van cambiando y bueno, lo importante es que la formación continúa y sí, es para siempre, ¿no? Y así sí. debe ser. Siempre. Y algo muy bonito también que ha ocurrido, que una vez que trajimos este programa de máster en psicoterapia breve estratégica del profesor Nardone a Chile, varios otros países de Sudamérica también se han unido en eso. O sea, está ahora en Colombia, está, bueno, Colombia, está en Perú también, ¿cierto? Y y entonces ahora ya somos varios los países en Latinoamérica donde también se puede estudiar esta formación. Así que no sabemos ahora cómo va a evolucionar la pandemia, Latinoamérica está ahora en este momento lo más complicado, pero vamos a seguir con la formación. Y la otra Seguro. cosa bonita, aparte de que otros países de Sudamérica también se han unido en traer esta formación, ¿cierto?, para acá. Lo otro es que en Chile tenemos 5 psicoterapeutas oficiales del CTS, ¿cierto? Aparte de mi participación directa con el CTS, tenemos 5 psicólogos que se han hecho psicoterapeutas oficiales, lo cual significa una permanente formación mucho más cerca del profesor Nardone, con supervisiones mensuales con él, así que en realidad es mucho lo que hemos seguido aquí desarrollándonos en el modelo del profesor Nardone. Sí. Bueno, excelente trabajo, Evelyn. Cuando publiquemos la entrevista, la gente va a poder tener el link por si tiene alguna otra duda o quiere comunicarse con ustedes. Muchas Así que gracias. yo te agradezco desde este espacio de conversaciones sistémicas, te agradezco infinitamente tu tiempo. Sé que a veces uno tiene que encontrar esos huecos en el trabajo, pero bueno, es importante que la gente tenga, digamos, información y fundamentalmente de dónde puede formarse en una manera seria, profesional, enriquecedora, y bueno, el lugar de ustedes es uno de ellos. Así que Muchas gracias. muchísimas gracias, Evelyn. Yo te agradezco a ti por todo lo que tú estás haciendo, conectándonos, ¿cierto? Todos los que trabajamos en distintos países latinoamericanos en todos estos modelos de psicoterapia, ¿cierto? Que tienen esta raíz en común. Claro, Mm, y eso es lo importante. bueno, Bueno, muchísimas gracias, Evelyn. muchas gracias a ti, Esther.